Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el hermoso libro de Ruth. Son 4 capitulitos que encontramos, el libro de Ruth que nos enseña cosas maravillosas con tan pocas páginas, tan pocos capítulos, pero sin embargo con una profundidad de esta teología que nos va transmitiendo. Y justamente hablando de teología, queremos concentrarnos en esta palabrita, theos logos, es decir, cuál es el tratado o cómo se concibe a Dios en el libro de Ruth. Por eso hoy, en nuestro curso bíblico, queremos hablar sobre la concepción de Dios en el libro de Ruth. Upea dice en la teología. Teología dice, ella bañande yeikua, oye cualca ñande, ella bañande yara, oye cualca. Esto quiere decir theologos, Dios tratado, estudios sobre Dios, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer, qué concepción nosotros tenemos de Dios, según, en este caso, el libro de Ruth. Según el pensamiento de este pequeño y hermoso libro sagrado. Y bueno, entonces el libro de Ruth de Dios. En primer lugar, tenemos que hacernos una preguntita. ¿Qué puede enseñar Ruth sobre Dios? ¿Qué puede enseñar Ruth sobre Dios? Este librito de 4 capítulos. A primera vista, el libro de Ruth da un aspecto un tanto secular. Una historia, y la situación, Yajapana, tenemos que emigrar, tenemos que salir de nuestro pueblo, de nuestra nación, etcétera, etcétera. O sea, parece un libro muy secular, ¿verdad? En estos 4 capítulos, en esta historia de esta mujer o de esta familia, Noemí, Elimelech con sus hijos, que van, que se casan, como habita o pella, ¿verdad? A esto le llamamos una historia secular, una historia de esta familia. A diferencia de otros libros, ¿verdad? Este libro trata episodios de la vida de una familia corriente de Belén. Una familia que está allí, ¿verdad? Que es corriente, que pasa hambre, que está en situaciones difíciles, o la barea, o la sequía, ni que tú gran cosa ya pon, ni que tú ñañemitún, ni que tú imbabea, ya huerecoa, lleva, ¿por qué? Porque viene una sequía. Estamos en el tiempo de los jueces, es una historia entonces que se realiza dentro de un contexto histórico y bueno, parece una historia así, como decíamos, secular. No es un librito donde nosotros encontramos hazañas
de los líderes religiosos de Israel, por ejemplo. En otros libros nosotros, no sé, le encontramos a un Josué, le encontramos a un Moisés que da órdenes, que dice lo que hay que hacer, cómo tenemos que hacer. Hay que presentar batalla, hay que pelear aquí. Oye, no hay alguno en Bellapola y Bahía, y así, ¿verdad? Líderes, tantos líderes guerreros, o líderes morales, o líderes religiosos. Eso encontramos en otros libros. En el libro de Ruth no encontramos nada de esto. No hay por ahí líder religioso de Israel en este libro de Ruth. También en este libro no encontramos milagros. No hay por ahí milagro. En otros lugares encontramos milagros, como Dios actúa, ¿verdad? Dios que hace milagros, Dios que cambia, no sé, entonces el agua en sangre, en el Éxodo, no sé, y así está con la milagro. Que cae del cielo el maná, entonces, y copea, y así sucesivamente. Hay muchos pasajes donde aparecen en otros libros milagros de Dios. Aquí en el libro de Ruth no hay ningún milagro, no aparece nada, no hay ninguna intervención extraordinaria. Tampoco aparecen prodigios, tampoco aparecen portentos, al contrario. Aquí es una vida, como decíamos recién, de una vida familiar, corriente, lo que está sucediendo en el día a día. Al contrario, parece que ya es un poco pesadita, así que de verdad la situación y la vida que están viviendo es un poco lo que nosotros solemos llevar sobre nuestras espaldas en el día a día. Hay que levantarse, hay que ir a trabajar, hay que buscar el pan de cada día. Pero fuerza de voluntad, porque sabemos que tenemos que luchar en el día a día. Aquí tampoco en este libro no encontramos, por ejemplo, visita de ángeles. En ningún momento viene y le dice: Ruth, levántate, porque tienes que ir y allá encontrar. O sea, como alguien que le está dirigiendo y le está diciendo visiones de ángeles. Tampoco como le había sucedido a Moisés, la famosa zarza ardiente, cómo le descubre a Dios, cómo le descubrimos a Dios, y a Dios le descubrimos a través de algo portentoso, maravilloso, una zarza ardiente ahí que se enciende, que no se apaga nunca, la gente, pero esto es algo extraordinario. Zarza ardiente, como Dios se manifiesta, que sale la voz de Dios de la zarza ardiente que le habla a Moisés. O tampoco en este libro no aparece ningún mar que se abre, el mar, ¿verdad? Con la vara. Entonces, portento, ¿cómo sucede eso? El mar que se abre, ahora todo encontramos que está seco como un camino y vamos a pasar por el medio del mar. Tampoco encontramos, como en el capítulo 19, cuando sube Moisés, por ejemplo, a la montaña, tampoco guerra santa, relámpago, no, nada especial. Es un libro muy, muy, muy sencillo lo que estamos encontrando con estos 4 capítulos del libro de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. El cardenal brasileño Claudio Humes ha fallecido a los 87 años de cáncer de pulmón. Fraile franciscano, fue prefecto de la Congregación del Clero entre 2006 y 2010, después de servir 8 años como arzobispo de Sao Paulo. Pocos días después del cónclave que lo eligió Papa, Francisco le atribuyó públicamente la inspiración a la hora de elegir su nombre. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di São Paulo, mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. El cardenal se comprometió a abordar las cuestiones relacionadas con el clima y la justicia social y tuvo un papel decisivo en la puesta en marcha del sínodo sobre la Amazonia. Solo le faltaba una semana para cumplir 88 años. Durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa volvió a pedir a la comunidad internacional un cambio en la política global. Era el día 130 de la guerra en Ucrania.
Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia de 70 anni. Francisco dijo que aún se está a tiempo de retomar el espíritu que vino tras la Segunda Guerra Mundial. Siempre recuerda que en aquel momento el mundo tomó conciencia de que era necesario unir fuerzas para evitar tragedias como la que causó el nazismo. La crisi ucraina avrebbe dovuto essere, ma se lo si vuole può ancora diventare, una sfida per statisti saggi, capaci di costruire nel dialogo un mondo migliore per le nuove generazioni. Con l'aiuto di Dio questo è sempre possibile. En otras ocasiones el Papa puso los ejemplos de políticos como De Gasperi o Robert Schuman. Fueron figuras clave en proyectos como la Unión Europea, a la que Francisco elogia porque son proyectos que unifican y no dividen. Del 2 al 7 de julio el Papa debía estar en República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La rodilla se lo impidió y para mostrar su cercanía a pesar del cambio de planes, Francisco decidió enviar este mensaje a las poblaciones de estos dos países. Signore sa quanto è grande il mio rammarico per essere stato costretto a rinviare questa visita tanto desiderata e attesa. Ma non perdiamo la fiducia e nutriamo la speranza di incontrarci al più presto. En este mensaje el Papa les transmitió lo que de persona les hubiera querido decir en el viaje. Avete una grande missione, tutti, a partire dai responsabili politici, quella di voltare pagina per aprire strade nuove, strade di riconciliazione, strade di perdono, strade di serena convivenza e di sviluppo. Por último, les mandó unas palabras de aliento. Les dijo que las lágrimas que han derramado a causa del sufrimiento no son inútiles y que encontrarán el consuelo de Dios. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso de Ruth. Nos encontramos con la teología hoy. Queremos ver cuál es la teología de este libro, cómo nosotros podemos encontrar a Dios aquí. O dicho de otra manera, la pregunta esencial y fundamental, la pregunta disparadora, ya es señal de siempre, ¿qué es lo que puede enseñar Ruth sobre Dios? ¿Qué es lo que Ruth nos puede decir de Dios? Decíamos que aquí no aparecen cosas extraordinarias, ni milagros, ni prodigios, ni portentos, ni vista de ángeles, ni zarzas ardientes, tampoco mares que se abren o montañas que tiemblan, relámpagos, truenos, tampoco existen guerras santas. Estos son elementos típicos, ¿verdad?, de los relatos del Antiguo Testamento. Estos son relatos típicos del Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí en este libro no hay nada. Luego, el mismo nombre de Dios, Yahvé, aunque se le menciona de vez en cuando aparece Yahvé, el nombre de Dios, no parece desempeñar un papel de gran importancia en esta historia. Esto es un poco extraño, ¿verdad? Yahvé aparece, el nombre de Yahvé, pero no parece desempeñar un papel demasiado importante en la historia, por lo menos no el mismo papel dominante, evidente como en otros libros. En otros libros nosotros sabemos que el nombre de Yahvé, ¿verdad?, aparece, pero con fuerza, un Dios que actúa, un Dios que está constantemente, ¿verdad?, dirigiendo la historia. Aquí, a pesar de que este es considerado, por lo menos, introducido entre los libros históricos, ¿verdad? Porque ya dijimos también su ubicación, aquí se le ubica. Nosotros quedamos un poco con ese pensamiento. Yo por lo menos me gusta esta posibilidad de que el libro de Ruth se lo coloque después del libro de los jueces.
porque es casi como una continuación del libro de los jueces, a pesar de que tiene algunas diferencias muy interesantes, ¿verdad? Pero da esa impresión, sobre todo con la introducción, en el tiempo de los jueces, ¿viste? Después el libro de los jueces, en cuanto que las primeras narraciones que encontramos del 17, 18, 19, 20, 21 se presentan en el libro de los jueces bastante negativas. Aquí es como una continuación, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Los 4 capítulos. Es casi como decir en los capítulos 22, 23, 24 y 25, casi, en un sentido positivo, ahora, ¿verdad? En cuanto que... Y además el tema también de la cuestión de la monarquía, porque aquí parece que se está queriendo defender esa dinastía del rey David, y allá, sin embargo, nos está diciendo en el libro de los jueces del capítulo 17, ¿verdad? Versículo ya 6, que decía, en ese tiempo no había rey. Se vuelve a insistir en el 18:1, en ese tiempo en que no había reyes en Israel. El 19:1, hey, llegan de Jateco, manchacaña de Daiporio, que la rey. Y termina luego diciendo con el capítulo 21, ¿verdad? Versículo 25. Y en ese tiempo el asunto de que Daiporio, que hoy la rey, cada uno ya por lo llamamos coñacar. Ahora, sin embargo, nos presentaba al inicio ya del capítulo 1, versículo 1, diciendo, bueno, en el tiempo de los jueces. Y comienza esta historia. Pero después ya sabemos cómo esta historia se va desarrollando de una manera muy diferente y muy positiva, a pesar de que es una mujer moabita. En fin, todos estos detalles que ya fuimos estudiando en los estudios anteriores, en los capítulos anteriores, ¿verdad?, de nuestro estudio bíblico sobre este hermoso libro de Ruth. Pero ahora seguimos nosotros y queremos saber qué puede enseñar Ruth sobre Dios. Va el dice añandeina, va el hombre use añande, va el cual case añande. El autor como objetivo principal, ¿verdad?, que nos está transmitiendo. ¿Qué nos quiere decir de Dios? Y también podemos decir cómo nos habla de Dios, cómo le presenta a Dios. Explorando con más detención la teología del libro de Ruth, nosotros podemos percibir de inmediato que las explícitas referencias que se hacen sobre Dios salen de los labios de los personajes de la historia. Aquí está la diferencia con los otros libros. En cuanto que en los otros libros hablamos casi como mirando a Dios desde afuera, actuando. Es como que yo soy el narrador y le estoy mirando a Dios y estoy anotando. Sin embargo, en esta historia, solamente 4 capitulitos, es cortito, ¿verdad? Pero a Dios nosotros lo vamos a encontrar en los labios, es decir, cómo ellos van pronunciando el nombre de Dios, cómo ellos van definiendo la acción de Dios en sus propias vidas, cómo ellos dicen y evocan a Dios en las acciones que ellos van realizando. Entonces, este es un elemento ya a tener en consideración. Entonces, percibimos de inmediato que las explícitas, es decir, de una manera explícita, cuando se refieren a Dios, estas referencias sobre Dios salen de los labios de los personajes de la historia. Y es aquí donde Yahvé, en efecto, es la figura central de la historia y los hombres, sus colaboradores, con sus buenas acciones. Y para esto tenemos varios autores, ¿verdad?, que hablan de este aspecto, ¿verdad? Es decir, donde Dios es el centro, verdaderamente, pero lo encontramos en el discurso, en el hablar de los personajes, como ellos conciben a Dios en su propia historia. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor.
vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada.
Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que
yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Ruth, pero estamos mirando del aspecto teológico. La pregunta, que es una pregunta disparadora, le decimos nosotros, es ¿qué puede enseñar Ruth sobre Dios? ¿Qué es lo que nos puede enseñar Ruth sobre Dios? Y por eso estamos hablando y estamos diciendo que no hay nada de portentoso, ¿verdad? Pero sin embargo, la figura de Yahvé, la figura de Dios, se manifiesta a través del diálogo, se pone en labios, en las palabras de los mismos personajes. No es como mirar, ya es Inañandea lleva, entre comillas, voy a decirle Cora Arille, ¿verdad? Mirando y diciendo, Dios actúa de esta manera, mira lo que Dios está haciendo, mira a Dios cómo realiza su plan, su salvación, no. Aquí es en primera persona, como los autores sagrados, ¿verdad? O sea, los que están aquí, los actores en este caso, los actores, o sea, los que están actuando en estas escenas que nosotros tenemos del libro de Ruth, ellos transmiten y hablan y manifiestan quién es Dios, cómo Dios se manifiesta. Entonces, ante esta realidad, nos hacemos una pregunta como título. ¿Qué dicen entonces estos personajes acerca de Dios? Ya es Shami entonces. ¿Qué dicen cada uno de estos personajes cuando hablan de Dios? Noemí, Noemí. Esta es la suegra de Ruth. Esta es la mujer con quien comienza esta historia. Noemí, que tiene como esposo a Elimelech y tienen que huir con sus hijos y se van hacia Moab. Lleva en Judá, en Belén de Judá, y así sucesivamente. Entonces, pero vamos a ver, en toda esta historia, del contexto histórico que se nos va presentando, o en esta historia que encontramos en esta narración, entonces vamos a comenzar un poco a hacer como una radiografía. Ya es Shamia, lleva punto por punto. Va en la Geía, cómo considera a Dios este primer personaje. El primer personaje es entonces Noemí. Noemí se refiere en forma explícita sobre el nombre de Dios 5 veces. 5 veces ya es Shatañas en duda que Noemí va a hablar de Dios. En este librito de 4 capítulos, Noemí va a hablar 5 veces de forma explícita sobre Dios. En 3 oportunidades, en 3 de estas referencias, expresa su identificación con la comunidad de fe. Primera cosa entonces, en 3 ocasiones, es una relación con la comunidad. Así lo va a decir de forma explícita con respecto a Dios. Y utiliza el nombre del Dios de la alianza, es decir, Yahvé. Vamos a mirar un poco. La primera referencia va a ser en el capítulo 1, el versículo 8. Noemí dijo a sus nueras: váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo.
Entonces, que el Dios, se dan cuenta, que Yahvé, entonces, que el Señor tenga misericordia de ustedes. Eso encontramos en el capítulo 1, versículo 8. Luego, encontramos de nuevo en el versículo 21. Partí llena de bienes, Hei Noemí, y el Señor me hace volver sin nada. ¿Por qué me siguen llamando Noemí si el Señor da testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha hecho desdichada? Entonces se está refiriendo a este Dios de la alianza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el tercero es en el capítulo 2, versículo 20, cómo se le presenta aquí a Dios. Entonces Noemí exclamó: bendito sea de parte del Señor, que no deja de manifestar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Luego añadió: ese hombre es pariente cercano nuestro, es uno de los que tienen el deber de responder por nosotros. Bueno, estos son los tres momentos en que nosotros vemos estas referencias que se expresan con una identificación con la comunidad de fe. La comunidad de fe entonces se expresa de tres maneras aquí en los labios o desde los labios de Noemí. Y luego tenemos en dos oportunidades que se le identifica a Dios con el nombre del Shaddai, famoso Shaddai, Dios Todopoderoso, o Dios de las alturas también podemos entender. En los versículos 20 y 21 del capítulo 1 dice: en cambio respondía: no me llamen más Noemí, díganme Mará, Mará, porque el Todopoderoso, ahí la traducción entonces en el hebreo es el Shaddai, me ha llenado de amargura. Y luego el 21, partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. ¿Por qué me siguen llamando Noemí? Si el Señor da testimonio contra mí y el Todopoderoso, ahí está de nuevo, el Shaddai, ¿verdad? Me ha hecho desdichada. Entonces aquí, el nombre atribuido a Dios como Shaddai es un antiguo nombre otorgado a la divinidad. Shaddai también es un nombre de Dios muy antiguo que aparece también aquí en la Biblia. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandi Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene a nuestro encuentro nos fortalece, nos anima y nos ayuda sobre todo para que podamos luchar y empeñarnos en este camino de salvación. Hoy leemos, queridos amigos, el libro de Isaías, capítulo 1, del 10 al 17. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de tus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado convocación a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Cuando extienden sus manos yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Queridos hermanos, opaco este oñan de yara heiba y teñan de emana hay bota. Da ei coñan de yaguerahan de hina que ofrenda, que incienso, que pea, que amoa lleva, añandeo pechaña y moa lleva, que esto es un aplacar a Dios. Nuestro Dios, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, nunca ha sido un Dios para ser aplacado. No estamos con la religión baja, no estamos con la religión que solamente pide milagros, signos o magias, queridos hermanos. Nuestra religión es un religarnos a lo existencial. Él es nuestro dueño y pone al Dios Todopoderoso. Ñandeyara, nuestro dueño. Es decir, nuestra propia existencia está en manos de Dios. Nuestra propia esencia está en manos del Señor. ¿Y en qué consiste esa esencia y esa existencia? En lavarnos, purificarnos, apartarnos de la maldad en nuestras acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho y socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Formal ñande abutebe. Anila ya evete ya lleva ñande cristiano formal. Tu ñande ya porque ya qué otra cosa menos la ñande yara o yirurea ñande. El Señor no quiere oblaciones, el Señor no quiere inciensos, el Señor no quiere regalos ni ofrendas, el Señor quiere un corazón convertido y purificado. Y eso se nota en el amor al prójimo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen.
Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Especialmente ahora nos centramos, lo que siempre decimos, sobre la teología, cómo se le presenta a Dios. La pregunta disparadora era, ¿qué es lo que Ruth nos puede enseñar sobre Dios? Decíamos que este libro sobre todo nos enseña a través de lo que dicen, del diálogo, lo que salen de los labios de cada uno de los personajes. Y aquí entonces teníamos a Ruth principalmente, ¿verdad?, que nos está hablando en este libro de Ruth. La primera personaje es Noemí. Y Noemí nos habla en 3 oportunidades como el Dios de la alianza, y en 2 oportunidades nos está hablando y nos presenta con el nombre de Shaddai. Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios de las alturas. Ahora entonces, mirando un poco este nombre atribuido a Dios como Shaddai, es un antiguo nombre que se le otorgaba a la divinidad. Es un nombre muy antiguo, uno de los más antiguos, ¿verdad? Shaddai. Ahora, la etimología, de la denominación es un poco oscura. Es decir, los grandes estudiosos que hablan sobre este nombre, ¿qué será? Desde el aspecto bien profundo de la arqueología, de la historia, de las religiones. Entonces, es un nombre antiguo
con esta denominación, ¿verdad?, del nombre Shaddai, que es bastante oscura en su interpretación. La interpretación de este nombre Shaddai. Dice. Hay una posible explicación que proviene del siglo VII antes de Cristo, sabiendo que Shaddai en plural es utilizado indistintamente con el significado de dioses. Es identificado con el nombre de dioses. Shaddai lleva entonces esta identificación, denotando un grupo de dioses que conformaban el consejo celestial. Entonces, un conjunto de dioses que aquí están haciendo la connotación de que conforman el consejo celestial. Un consejo celestial. Esta era la concepción. Abella Huerecoin, los dioses en plural, consejo celestial. Shaddai entonces representaría al jefe del consejo. Entonces, cuando estamos hablando de Shaddai, estamos hablando de un grupo de dioses, pero el Shaddai verdaderamente sería ese que representa al consejo. Vea la jefe, el Dios de las alturas, o mejor dicho, el Dios todopoderoso. Este es el nombre, o esta sería la definición. Es una de las explicaciones. Por eso, una posible explicación. Ustedes ya entienden por nada ahí. Estos son estudios, queridos amigos. Ya estudiáis, ¿de dónde viene ese nombre Shaddai? El nombre Shaddai, de todos los estudios que tenemos, de los grandes estudiosos que han dedicado su vida, ¿verdad?, en la investigación, en los estudios profundos bíblicos, proviene del siglo VII a.C. Siglo VII a.C. Shaddai en plural es utilizado indistintamente con el significado de dioses. El significado de dioses, Shaddai. Pero que denota, decíamos, a un grupo de dioses que conformaban el consejo celestial. Y aquí en este sentido Shaddai representaría el jefe. Shaddai representaría entonces al jefe del consejo. Posteriormente, es decir, Upeariré, después de un cierto tiempo, entonces en la historia el significado de este grupo celestial de dioses ha sido asociado con el concepto de la montaña. Entonces Shaddai, el consejo de dioses, donde hay uno que es el capo, el todopoderoso, después poco a poco se fue identificando con el concepto de las montañas, es decir, donde habita Dios. En su desarrollo natural se fue traspasando, ¿verdad?, al Dios de las montañas, al Dios de las alturas entonces, porque el consejo de los dioses se reunía normalmente en la parte superior de la montaña sagrada. Y entendé que este es un segundo momento. Este consejo de dioses, donde el todopoderoso Shaddai es el jefe. Después nos dice que ese consejo dice que se reunía, según el concepto teológico, porque ñañengo y nada de teología. Estamos hablando de Dios. Y entonces dice, este consejo de dioses se reunía allí en las montañas, en la altura, Amó Ibatepona. Y nosotros tenemos muchas de esas influencias, ¿verdad?, cuando hablamos en la Biblia. Pero ya estudian la Biblia, la Biblia, ni la llevo sapuca y pareja, ya cualquier cosa. No es una cosa que viene así caída del cielo nomás, ¿verdad? Sino que esto hay que ir buscando y hay que mirar las raíces de dónde está viviendo y por qué el hombre está hablando de un Dios de las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y así, ¿se dan cuenta? Este entonces es un segundo concepto muy importante. Vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir conociendo un poquitito más de la etimología también de este concepto que Ruth, Ueruñan de Hina, esa caseñan de Hina lleva, ñanemongu e imígina, para que podamos entender etimológicamente también
de dónde viene este nombre utilizado que aparece en el libro de Ruth. Por el día de hoy basta por aquí con nuestro curso bíblico. Ya continuada la próxima. Que Dios les bendiga como siempre a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.